Sí, bueno, buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos por comenzar la parte de la capacitación de este mes por parte del equipo de ASAP. En este caso vamos a tener una capacitación que va a ser con respecto a Responsive Web Design y una introducción a lo que viene siendo Kendo UI. Para los que no sepan lo que es Kendo UI, viene siendo la parte de Telerik, pero del lado del cliente. Entonces se pone algo interesante estar viendo toda esta parte de cómo manejarlo, cómo hacerle, cómo construirlo, porque pues ahora sí que nosotros estamos un poquito acostumbrados a la parte del servidor, ya tenemos pues experiencia trabajando con ellos y conocemos toda la parte de sus eventos, de pues todo lo relacionado al code behind, pero pues bueno, del lado del servidor. Y pues ahora vamos a verlo un poquito del lado del cliente. Vamos a primero a correr nuestro proyecto, que en este caso pues no es tanto que lo corramos porque viene siendo simplemente un HTML. Esto lo que nos beneficia es que es mucho más rápido. Entonces vamos a comenzar con qué es RWD, en este caso Responsive Web Design. Para no hacerlo más de emoción. Ah, no, ¿verdad? Si no. Vamos a buscar una definición rápida en Wikipedia. Igual para los que no conocían qué es Responsive Web Design, es digamos, un tipo de arquitectura, una forma de ir construyendo sitios, pero la ventaja de esto es de que por medio de CSS podemos ir manejando cómo queremos que se comporten los objetos dentro de la página. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, últimamente estamos viendo que pues el auge en las aplicaciones móviles está creciendo demasiado. Ya toda empresa o todo negocio pues le gustaría tener su aplicación ya sea montada en iOS o en Android, en BlackBerry, en Windows Phone, etcétera. Y pues bueno, esto lo que nos ayuda es a tener nosotros pues ahora sí valga la redundancia, un diseño responsivo que responda de acuerdo a la resolución del dispositivo en donde se esté viendo. ¿Esto qué quiere decir? Que una página, que digamos, no sé, la de Google o la que ya sea Wikipedia o etcétera, entonces, si tú la ves dentro de una tablet o de un celular o la ves en una PC o si la ves en una Mac o si la ves en Linux o donde tú quieras, pues lo que nos va a permitir es verlo de diferentes maneras de acuerdo a nosotros como lo programemos. Esto se hace, o bueno, así como no es arte de magia, pero sí es algo muy cool, que se hace por medio de media queries en la hoja de estilos de, obviamente, CSS. Nosotros en esta parte lo único que le tenemos que poner es en qué resolución queremos que apliquen los estilos. Podemos manejar diferentes resoluciones como todos los dispositivos tienen cada uno su propia resolución, pero aunado a eso podemos manejar también si lo queremos diseñar la página en este caso para ya sea un celular en modo portrait, que viene siendo así paradito, o en modo landscape, que es cuando nosotros lo acostamos y el celular pues voltea la pantalla para ver un poquito más pues, de página o de espacio en la pantalla y que esto se acomode de acuerdo a como nosotros queramos. Por aquí hice un pequeño ejemplo. Bueno, esta viene siendo la parte de Responsive Web Design. Ya tiene un poquito de tiempo, pero pues ahora sí que en este año que está pasando 2013, pues ha crecido demasiado y muchas páginas pues lo están implementando como pues base. Ya no, ¿qué es lo que nos puede ahorrar esto? Porque pues esto va un poquito más allá porque a las empresas pues hasta les puede ahorrar dinero en contratar un programador iOS, en contratar un programador Android o uno especializado en mobiles y uno especializado en web, sino que una sola persona pudiera llegar a hacer esto. ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos con este tipo de diseño adaptivo o este responsive web design? Pues es de que básicamente no tenemos
tanto acceso como quisiéramos al dispositivo. Esto quiere decir que pues no vamos a lo mejor a tener acceso a la cámara, no vamos a tener acceso al acelerómetro, no vamos a tener acceso a la brújula o a aquellas partes del hardware de un celular que pues en algunas partes los podemos llegar a usar. Digo, también esto tendría que ser que si vamos a querer una aplicación muy robusta, pues ahí sí ya mejor optemos por una aplicación nativa programada en el lenguaje que le corresponde a la plataforma que lo queramos, y ahí sí podemos usar todo este tipo de, pues, de hardware. Eh, ¿Cuál es? Bueno, esa viene siendo ahorita una desventaja de implementar a lo mejor un sitio con RWD para todo, pero a su vez también buenas noticias es de que, bueno, la parte de jQuery o las personas que están atrás de todo este proyecto de jQuery, pues están teniendo, bueno, más bien ya sacaron varias versiones de un jQuery mobile que ya lo que hace es que nos permite usar todo este tipo de hardware. Digamos, está en beta o alfa o no sé, pero pues en algunas ocasiones pues no soporta todos los dispositivos, no soporta todo el hardware, o en algunos browsers no lo soporta. Digamos, si lo tratamos de utilizar, digamos, la cámara en un dispositivo con el explorador que trae por default, a lo mejor no nos funciona, pero si usamos Firefox Mobile o si usamos el Chrome Mobile o el Opera Mobile, pues a lo mejor ahí sí nos va a funcionar. Digo, a final de cuentas también una desventaja que se pudiera tener pues es de que pues cada browser hace caso de sus estilos como le da la gana. Entonces, pues no es lo mismo a lo mejor un min width en Internet Explorer que un min width en Chrome o viceversa o en Safari, etcétera. Entonces, bueno, esta es una parte que se tiene que tener mucho cuidado al momento pues, de realizar un sitio con este tipo de arquitectura, se podría decir, porque luego nos puede dar muchos dolores de cabeza, de que tengan que jalar todos los estilos en un mismo sitio y obviamente pues en todos los exploradores, perdón. Entonces, bueno, ya vimos un poquito de lo que viene siendo Responsive Web Design y bueno, este viene siendo un sitio de ejemplo que hice hace algunos días para mostrarles pues cómo funciona. Vamos a ver un poquito lo que va a ser la parte de los estilos. Pues los estilos básicamente todos conocemos una hoja de estilo y sabemos cómo funciona, cómo crear una clase, cómo modificar cualquier cosa. Pero lo interesante viene cuando tenemos este tipo de sentencias o este tipo de líneas dentro de un código CSS. Por ejemplo, aquí lo que nosotros estamos creando es que vamos a crear un media query solo cuando la pantalla tenga un min width de 768 y un max width de 959. Esto quiere decir que tenemos pues ahora sí que un margen ahí de acuerdo esto vendría siendo una tableta paradita en modo portrait, pero que da un rango de resoluciones de acuerdo a las diversas tablets que hay en el mercado, pero lo que nos permite es de poder cambiar cosas dentro de los estilos. Si por ejemplo vemos esta clase logo en el inicio del CSS, digamos, vamos a buscarlo, aquí está uno y aquí está otro. Entonces, si lo vemos en este modo de 768-959, pues tenemos de que la clase logo pues tiene ciertas características, que tiene un display block y un float none. Esto pues bueno, ya independientemente de cada browser lo interpreta como él quiere, que luego, bueno, ahorita vamos a explicar bueno, no es, bueno, es en cierta parte un truco para poder batallar menos con todo esto, pero bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos que aquí en este media query o en esta resolución, pues esta clase de logo se comporta de esta manera, pero si lo vemos en la siguiente, que va a ser un max width de 767, aquí ya estamos hablando que puede ser un mobile en modo portrait. Entonces ya vemos que tenemos que a lo mejor le podemos empezar a agregar cosas como el text align o el width o cosas así, y así sucesivamente. O por ejemplo cuando está en modo normal, que viene siendo la resolución por default, pues tenemos de que va a estar con float a left, va a tener un margin bottom y un margin top.
Entonces lo que hace es cada media query es que está como sobreescribiendo todos los CSS o todas las clases de acuerdo a la resolución en que se encuentre. Y bueno, así sucesivamente. Eh, Hemos preparado algunos ejemplos para mostrarles cómo es cómo funciona esto. Bueno, esta viene siendo en este caso, si damos a mencionar elemento, tenemos que este va a tener su clase logo, es un div tal cual con una imagen adentro y lo que vamos a estar modificando va a ser este div. De tal manera que si yo por ejemplo lo empiezo a cambiar, vamos a decir que esta viene siendo una resolución ahorita un poquito más grande. Estamos hablando que en la parte superior derecha vamos a ver cómo se está moviendo el height y el width. Ahorita estamos alrededor de los 1300 en width y 363 en height. Ahorita el que más nos viene importando pues viene siendo el width, que es con el que estamos trabajando, pero también podemos trabajar con el height para ir delimitando qué tanta resolución queremos también hacia abajo, porque a lo mejor si queremos que crezca demasiado como una página digamos infinita, pues ponerles scroll, si no queremos scroll pues delimitarlo o hacer a lo mejor algunas imágenes en height pues un poquito más chiquitas, texto, etcétera. Entonces, por ejemplo, el primer media query que tenemos es cuando la resolución llega a bajar a los 959 píxeles. Esto si lo hacemos el truco, vamos a bajar, vamos 1000, 1100, 900 y cacho. Entonces aquí ya. Aquí por ejemplo estamos hablando de 959. A lo mejor este no se alcanza a notar tanto, pero aún así si se llega a apreciar lo que viene siendo la barra de arriba, la barra negra, el logo y las opciones del menú, cuando la pantalla tiene una resolución menor a 959 se contraen. Esto pues lo que hace es de que ese div de arriba lo que le estamos quitando pues espacio o redimensionándolo. Para que se vea un poquito más ilustrativo vamos a buscar la resolución otra más chiquita que viene siendo la 767 para ver qué es lo que pasa. Si ya nos bajamos 767, ahí está 68, baja 767, entonces lo que hace es que aplica otros diferentes estilos. En este caso pues lo más notorio es que el menú deja de ser horizontal para convertirse en una lista vertical. Entonces lo que nos ayuda a todo esto es pues a manejarlo de diferente manera para que pues el usuario que entra al sitio en un dispositivo móvil, en una tablet o bueno, en su celular más que nada, en un smartphone, pues él no vea el menú horizontal porque le va a ocupar mucho espacio, sino que él vea un menú vertical con las mismas opciones, con los mismos links, etcétera, y pues le facilite la lectura del sitio. Entonces, si podemos ver cómo pues cambia prácticamente todo, o cambia drásticamente, y pues da la apariencia de ser un sitio diferente, aunque realmente es el mismo, viene siendo la misma página index.html, viene siendo la misma hoja de estilos, viene siendo todo lo mismo. Entonces, bueno, algo de los que les comentaba ahorita, de una vez antes de que se me pase, la forma en la que nosotros podemos llegar a tener pues más compatibilidad con los sitios, bueno, más bien de un sitio con todos los exploradores, pues es ir agregando ciertas metas, ciertos scripts, ciertos archivos, ya sea JS o CSS, que pues bueno, en este caso la ventaja es que ya alguien ya se encargó de hacer. Y bueno, de hecho son compañías o el mismo jQuery o etcétera que pues preocupados, digámoslo de esa manera, por tener compatibilidad en todos lados, pues crean ciertas cosas que nos permiten a nosotros los desarrolladores tener una mayor compatibilidad con todo esto nuevo, se podría decir, o todos estos estilos pues ya un poquito pues más elaborados, porque ya tenemos también la parte bueno, de todo lo que tenemos de hacer shadows, de hacer textos ya con fuentes un poco más elegantes, bueno, toda esta parte de CS3 que viene siendo. Entonces lo primero
que tenemos que agregar, o algo que yo siempre uso en este tipo de sitios, pues son estas dos metas, que lo que hace es que nos va a decir de acuerdo a, bueno, ahora sí que a lo mejor la explicación no suena tan lógica, pero lo que hace es de que nos va a permitir tener más compatibilidad entre los sitios, entre los exploradores, perdón, ya cada explorador pues él lo va a leer de la forma que él necesite y pues lo va a interpretar ya de diferente manera. En este caso, bueno, en algunos lados ya no nos podemos deshacer del famoso, no, del famoso Internet Explorer 6 o 7, pero estas 4 o 5 líneas lo que hace es que nos va a permitir tener una mayor compatibilidad ¿cómo se llama? Dentro de Internet Explorer 6 u 8. Permítanme tantito, déjenme ver si cambio esto hasta allá. A ver si no se murió. No, creo que sigue todo bien, sigue... Sí, ya. Tenemos un visitante, entonces esperamos a que tome asiento. Entonces, bueno, continuando un poquito con esto, pues en cualquier sitio nosotros que hagamos con todo este tipo de, digamos, de arquitectura o de forma de programar un sitio, pues podemos agregar todo este tipo de código para que nos ayude en los distintos exploradores a tener esa compatibilidad que deseamos. Este es uno muy interesante que viene siendo el Modernizer. Lo que hace es que este JS nos ayuda, digamos, a traducir mucho del código de jQuery hacia exploradores ya viejos, como viene siendo un Internet Explorer 6, 7 o un Firefox de antiguas versiones, etcétera, o Opera o lo que sea. Entonces, como su nombre lo dice, nos va a modernizar nuestro sitio o nuestro código para que, bueno, que tanto modernizar sería de modernizar para que esos exploradores lo soporten. Aquí, por ejemplo, esta es otra buena, a lo mejor se puede decir buena práctica, que cuando sea un Internet Explorer 9, meta este JS para que tenga en específico este explorador, tenga cierta compatibilidad con HTML5, ya sea con etiquetas de video, de mm, pues, labels o formularios o audio o todo lo que se le parezca, canvas y demás. Entonces para eso nos sirve todo este tipo de, ya sea de metas o de archivos JS. Bueno, en este caso siempre se incluye o específicamente por algún explorador, o igual si nosotros estamos diseñando un sitio que corre específicamente en un explorador, pues bueno, ya podemos agregar aquí nuestro propio JS personalizado y que lo tome como, bueno, que funcione con ese sitio. Entonces, pues bueno, seguimos un poquito con el ejemplo que está aquí. Como ya vimos, bueno, en este caso yo estoy usando el Chrome, que es ya pues una versión no está tan vieja, es de las más nuevas. Pero bueno, todo esto puede jalar en cualquier explorador, ya sea en Internet Explorer, etcétera. Y pues bueno, así podemos continuar. El siguiente ejemplo, para ejemplificar un poquito más de lo que viene siendo cómo funciona esta parte y verlo qué tanto podemos cambiar. Este es un estilo que yo estoy manejando para columnas, ya que pues, en este caso podemos empezar a jugar con todas las resoluciones y que los objetos HTML o este código, los divs y demás, hagan lo que nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, tenemos esta parte de las columnas. Esto nos va a servir, o bueno, sería buscar a lo mejor la forma de cómo aplicarlo, pero como yo lo apliqué tenemos un texto que puede estar en 2 columnas, 3 columnas o 5 columnas, las que nosotros queramos, y que conforme la resolución sea más chica, si entra en una tablet, a lo mejor no despliegue las 5 columnas, sino que despliegue 3 y abajo las otras 2 que siguen, o si entra con un celular que vea una columna y abajo otra y abajo otra y abajo otra. Esto lo que nos lleva es a que en el celular no tenga que estar dando un scroll a los lados, sino que lo dé hacia abajo y que no dé la impresión de que el sitio no cabe en el celular, sino de que es un sitio que está diseñado para celular,
pero que por la resolución, pues en vez de dar un scroll a la derecha, pues daría un scroll hacia abajo. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo funciona aquí. Esta viene siendo una resolución pues un tanto pequeña, que digamos viene siendo de una tablet, pudiera ser. Estamos hablando de los 500 píxeles a los 700 más o menos. Entonces vemos cómo las columnas están respetando, al menos en este ejemplo, el centrado y se van moviendo conforme a la resolución que tiene. Y lo mismo va a pasar en una tableta o en un celular. Pero cuando llega a cambiar a una resolución pues ya un poco más grande, que estamos hablando a lo mejor de 790 píxeles para arriba, 770 hacia arriba, a lo mejor ya viene siendo una tablet en modo landscape, que viene siendo acostadita, entonces ya no le despliega las dos columnas una sobre otra, sino que se las despliega en forma horizontal. Y así sucesivamente con resoluciones grandes, que es como nosotros a lo mejor lo quisiéramos leer en una PC o en una tablet, que vemos cómo está una alineada al lado de la otra, pero si lo vemos en resoluciones chicas, pues ya se acomoda de tal manera que no tenemos, ni en la PC tenemos que dar un scroll a la izquierda o derecha, sino que lo damos hacia abajo, que es un poquito más práctico. Entonces, por ejemplo, la forma de hacerlo es, digamos, la forma de estructurar aquí, o esto yo lo aprendí a la mala, porque no, de repente no entendía bien cómo jalaba todo un CSS, es de que el estilo que esté hasta mero arriba es el primero que se va a agregar. Entonces, yo no lo sabía, pero a lo mejor muchos ya lo sabían. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear todos nuestros estilos para nuestro sitio en modo normal, digámoslo así, o en modo PC. Y abajo de todo eso es ir creando nosotros nuestros media queries con nuestras clases para específicamente esas resoluciones. En este caso tenemos ese que veíamos de columnas, que viene siendo nuestra hoja normal con un width de 940 píxeles, pero si volvemos a buscar ese punto columnas en un media query, estamos hablando que cuando cambia la resolución de entre 959 y 768, este columnas ahora va a ser de 788 píxeles. Ese lo que nos da el efecto es de que cuando baja a esa resolución se hace un poquito más chico y el espacio entre esas dos columnas disminuye. Si volvemos a buscar ese columnas más abajo, que estamos hablando de una resolución menor a 767, que puede ser ya un celular o una tablet en modo portrait, pues ahí es cuando ya vuelve a cambiar y se vuelve a acomodar, pero ahora hacia abajo. Y así sucesivamente podemos llegar a manejar la resolución que nosotros queramos. Digamos, vamos a hacer un ejemplo con este, que viene siendo ya un mobile. Puede ser un celular pues que tenga una resolución menor o igual a 320 píxeles, y podemos decir que nuestro estilo de columnas ahora va a ser un width de 200 píxeles, por ejemplo, o 180. Entonces esto lo que nos va a llevar es de que, fíjense, algo me faltó, porque tengo yo estoy manejando también mi columna de la izquierda y mi columna de la derecha, que es el tamaño real de todo esto está contenido dentro de un div, estas dos columnas, y cada columna viene siendo un div. Entonces esas columnas también necesitaría redimensionarlas para que tengan el mismo width que su padre. Entonces ahora si le doy aquí F5, vemos la parte de columnas y vemos está dentro de 320 píxeles. Vamos a buscar hasta 320. Vemos que ha cambiado. Ya, bueno, aquí me mandó un poquito, me mandó esta columna hacia allá, pero realmente lo que está pasando es que pasan de un width de 400 y feria píxeles, está pasando a 200, que a lo mejor está haciendo un padding aquí y otro padding, yo creo es lo que nos está moviendo, pero bueno.
Entonces es la forma de cómo empezar a nosotros a jugar con un estilo CSS para poder pues adaptar nuestro diseño a cada resolución. Y bueno, esto nos puede llevar a nosotros crear nuestros propios widgets que sean responsivos, nuestras propias páginas que sean responsivas. Por ejemplo, traigo algunos ejemplos de cómo funcionaría con tabs. Ya ven que también pues ahora todas las páginas, ya sea de empresas o incluso hasta personales, está muy dividido por tabs. Entonces esta es una forma también de cómo podemos organizar nuestro sitio. Digamos que cada tab va a ser una página independiente, que cuando se vea en un celular las tabs se desplieguen en modo vertical, pero cuando crezca el sitio o cuando se vea en una resolución mucho más grande, pues las tabs ya no son verticales, ahora son horizontales y seguimos teniendo la misma funcionalidad dentro de nuestro sitio. Este es un widget que yo busqué de jQuery para ejemplificar cómo funcionaría, pero vemos cómo cambia y cómo nos puede llegar a ayudar todo este tipo de diseño pues en nuestros sitios que estemos elaborando, ya sea para el trabajo, o personales o con clientes que tengamos por fuera, o sitios informativos más que nada, que se puede llegar a crear un sitio pues muy dinámico dentro de, bueno, más bien sin tanto código, o, y que sea pues obviamente mucho más rápido. Por ejemplo, aquí el cambiar de página en página pues es demasiado rápido, no nos genera pues nada de tiempo, se puede decir. Algo que también aquí se trata de implementar es de que es un tipo de, digamos, patrón también de diseño de páginas ya pues un poquito más de la nueva generación, que es implementar lo que viene siendo un single page application, que nosotros nunca salgamos de la misma página donde estamos, más sin embargo tengamos toda la funcionalidad de un sitio. Si ven, por ejemplo, al momento de cambiar entre links, nunca estamos saliendo de nuestra página index.html, sino que estamos jugando pues, a ocultar y poner divs y todo, y pues eso nos lleva a que un sitio tenga demasiado dinamismo, pero sin tener que salir del mismo, sin hacer el famoso postback, etcétera. Y pues bueno, eso nos ayuda demasiado. Este es por ejemplo otro widget que está funcionando también en modo responsivo, que es una galería de imágenes. Conforme nosotros vamos moviendo la pantalla o creciendo o haciendo más chica la resolución, pues se muestran diferentes objetos, o en este caso son imágenes. Y por ejemplo, si la pantalla se hace más chica, llega un momento en que el mismo widget va detectando y en vez de mostrarnos tres imágenes, nos muestra dos, porque pues, en esta resolución está configurada para dos imágenes. O si aún así lo hacemos más chico, pues va a llegar un momento en que nada más nos va a mostrar una, y así sucesivamente. O llegamos a hacerla más grande y pues ya nos muestra más imágenes. Entonces todo este tipo de diseño responsivo es el que nos está ayudando a pues hacer todo este tipo de, digamos, de efectos o de trucos para que el usuario tenga una mejor experiencia con su sitio. Y obviamente pues nosotros no batallemos tanto. Si vemos por ejemplo el código que tenemos aquí, pues realmente no tenemos ningún archivo de CS, en este caso de C Sharp o de Visual Basic. Es un, es un build HTML con puro código HTML, divs, labels, etcétera. Bueno, obviamente jQuery, pero pues todo esto está del lado del cliente y nosotros pues no, bueno, más bien el cliente no lo percibe de tal manera que se le haga algo pesado, que no tenga que estar cargando, que no vaya al servidor por información. Ya si nosotros queremos ir al servidor o a un code behind o a una web API o a un web service, pues bueno, ya podemos hacerlo mediante jQuery y hacer un postback asíncrono, pero el usuario ya no tiene tanto esa sensación de que está cambiando bueno, más bien que no se está refrescando la página, sino que ya no hay ese postback con el que tanto batallamos en programación web, sino que pues ya es un poquito, obviamente es mucho más rápido y pues también llega a tener muchas funcionalidades muy buenas. Toda esta parte, todo esto de CSS, todo
los media queries que vemos aquí, vemos cómo podemos jugar con las resoluciones, vemos cómo cambiar toda la parte de por los estilos de cada elemento HTML y pues se vuelve algo muy interesante. Por lo general nosotros los ingenieros no tenemos una mente muy creativa en esta parte, pero es una manera muy buena de motivar esta parte y desarrollarla, porque estamos jugando con toda esta parte de diseño y se puede llegar a volver algo muy interesante. Entonces, la segunda parte de esta capacitación viene siendo lo de Kendo. Vamos a ver. Para empezar, pues bueno, Kendo viene naciendo también, pensaría yo, de toda la necesidad de darle una mejor experiencia al usuario, de hacer un poquito las cosas, bueno, sí, de hecho, hacer las cosas más rápidas, más, se diría en inglés, más fancy, más elegantes y obviamente siguiendo con esta tendencia a que lo que nosotros desarrollamos para Windows, o bueno, en este caso para una PC, un explorador normal con una resolución grande, que se pueda ver también de la misma manera en una tablet, en un celular. Y bueno, para ello pues, la compañía Telerik, que nosotros ya varios la conocemos, ya hemos usado los controles de Telerik del lado del servidor, pues lanza la suite de Kendo. Kendo viene siendo pues primos hermanos de Telerik Controls, pero la ventaja de este es que todo el código está del lado del cliente. Ya viene, es lo mismo, tenemos grids, tenemos botones, tenemos cajas de texto, tenemos calendar extender, tenemos eh, más grids y demasiados grids. Tenemos tabs, tenemos menús, tenemos de todo prácticamente, pero todo bajo la primicia o la forma en que pues, lo tenemos, está desarrollado para aplicaciones HTML5 y JavaScript. Y aún así, pues lo mejor es que pues, está desarrollado, pensado también para aplicaciones móviles. Aquí este viene siendo un ejemplo muy rápido de cómo implementar un grid de Kendo. Si vemos el tiempo de carga es realmente rápido y el código para realizar un grid de estos no es más que, déjenles digo, viene siendo esto. Nosotros lo único que hacemos es que creamos un div con un ID. En este caso, aquí está. Viene siendo un grid con el width que nosotros queramos y height, etcétera, pero no viene siendo más que un grid. En los antiguos grids de Telerik, que es lo que nosotros hacíamos, que teníamos que crear el master view table, el master detail table, teníamos que crear las columnas, teníamos que crear todos los eventos y el último ellos lo pasaron a hacer de una línea que es declarando un div en vez de tener, no sé, un grid de 100 líneas con todas sus columnas y con todos sus eventos. Aún así, pues no es tan hermoso como quisiéramos, porque pues, en algún lado tiene que estar toda esta configuración. Pero aquí lo que hacemos es de que este grid, o bueno, más bien ya con ayuda de las librerías del mismo Kendo, que ya están aquí agregadas y están, pues bueno, son los JS y demás, los estilos y todo lo que necesitamos. Nosotros le vamos a decir que ese div, bueno, aquí este es un truco que aprendí porque a veces cuando nosotros le damos varias veces de clic a un botón y está cargando el grid, lo que hace es de que empieza a meter muchas veces el mismo grid dentro del div. Entonces podemos llegar a tener 10 grids dentro de un mismo div y pues ya cuando lo ves tú en un celular, pues es como si tuvieras 10 grids, que está mal, debe ser nada más uno. Entonces lo que hacemos es que primero lo buscamos el Kendo Grid, en este caso es lo que se crea automáticamente y lo destruimos y por asegurarnos pues le decimos que antes de que mande llamar el Kendo Grid lo limpie el mismo div para que esté en blanco y ahora sí haga lo que tiene que hacer con su div. Entonces aquí la ventaja es de que nosotros tenemos que asignar un data source como es en el code behind
Y lo que le vamos a, en este caso lo que hacemos o algo de lo que pues, se hace muy llamativo es que podemos mandar llamar directamente web APIs o web services para que nosotros no tengamos que programar nada más en en nuestra aplicación web, sino que automáticamente vaya a un web service o a una API y obtenga esa información pasándole el tipo que va a ser un JSON-P, que esto lo que nos permite es hacer peticiones entre diferentes dominios, que es un cross-domain petition o algo así. Entonces, bueno, esto nos ayuda a que nosotros tenemos ya ahora separado la capa de datos muy separada, digámoslo, en una API, y del lado del cliente, pues nada más tenemos esta poquitas líneas y automáticamente se crea el grid. Entonces, si en alguno, esto nos ayuda demasiado cuando queremos liberar nuestras aplicaciones, de que no necesitamos liberar nuestra aplicación web, sino que nomás liberamos el API con los cambios que queramos, y en caso de que queramos liberar la aplicación web, todo está del lado del HTML en este caso, entonces no tenemos que volver a compilar DLLs, que subirlas, que va a tronar las sesiones de los usuarios, etcétera. Y pues bueno, tenemos un sinfín bueno, tenemos también la parte de columnas, tenemos que declararlas también en algún lado, donde le decimos qué campo es el que va a tener y el título que queremos para esa columna o el formato, etcétera. Bueno, ahí ese, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que declarar, en este caso es un ejemplo del mismo Kendo, de la página de Kendo, que está yendo por productos, y bueno, son 3 columnas las que hace. Y aquí la ventaja, o bueno, yo le veo como una ventaja es que aquí mismo, como igual que en el Telerik normal, declaramos todas las propiedades que queremos dentro del grid, ya sea de que si lo queremos que tenga agrupación, que tenga filtros, que sea ordenable, que se pueda hacer más grande, más chico, que tenga scrolls, que tenga páginas, pero no deja de ser como una forma mucho más rápida de hacer las cosas. Por ejemplo, vamos a habilitar todas. Bueno, esas no. Este, por ejemplo, lo que nos permite es de que dentro del mismo framework de Kendo, cuando él detecte que va a ser que es una aplicación móvil, se puede decir, o que está corriendo el sitio dentro de un celular o una tablet, pues tenga ciertos comportamientos de que se pueda ver en ese dispositivo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver qué es lo que hace. Pues, si vieron, es demasiado fácil agregar a lo mejor nuevas opciones y el sitio, pues nada, al momento de desplegarlo, de liberar la producción, pues no batallamos tanto para sacarlo, sino que pues es demasiado fácil. Entonces aquí, por ejemplo, le habilitamos, se puede decir, pues gran cantidad de opciones de las que son más comunes, y pues ya tenemos un grid que ya es mucho más robusto. Igual la carga del mismo grid viene siendo muy rápida, pero ya tenemos funcionalidad como una paginación. Si bien la paginación es demasiado rápida, que a comparación de un grid normal con código de servidor, pues cada página, cambiar entre páginas, pues nos llevaría a un postback o que vuelva a ir por la información para saber qué página sigue. La parte de ordenamientos también es mucho rápida, perdón, es muy rápida. Tenemos la parte de agrupación, donde igual que en los otros controles solamente arrastramos la columna hacia el header, se puede decir, para agrupar, pero sigo insistiendo, esto es mucho más rápido que tenerlo en un lado, en un código de servidor. Y más sin embargo, pues aquí con mucho menos líneas lo podemos hacer. Algo que se vuelve muy interesante, pensaría yo, es también la parte de selección. Esto es para cuando a veces tenemos que hacer ciertos trucos ahí de que cuando le des clic a una celda o cuando le des clic a una fila, que la vas a seleccionar, que haga cierta cosa, que la actualice, etcétera. Ahorita, por ejemplo, como ven, pues no podemos, bueno, estoy dando clics para el que si no lo escuchan, pero estoy dando clics en el grid y pues no hace nada. Sin embargo, si lo vuelvo a actualizar, esto ya le puse que puede seleccionar múltiples filas. Entonces ahora puedo fácilmente con un cambio de línea puedo tener esa funcionalidad de seleccionar varias líneas a la vez, varias filas, o incluso si yo quito esta parte,
le digo que el modo de selección va a ser múltiples celdas, pues también lo puedo hacer. Entonces puedo llegar a seleccionar las celdas que yo quiera. Bueno, ahí va a depender de la funcionalidad que le queramos meter nosotros, pero se vuelve algo muy, pues, muy interesante poder funcionar con todos estos tipos de eventos. Y pues bueno, prácticamente esto viene siendo pues un ejemplo rápido de lo que es Kendo. Vamos a ver ya dentro de la página de Kendo podemos ver algunos otros. Bueno, también algo que se me pasó a mencionar, todo esto lo estamos viendo digamos en una resolución pues digamos grande en una computadora normal, que ya si nosotros lo vemos en una resolución chica que puede ser una tablet o un celular, vemos como el mismo grid también se está adaptando, pero lo interesante de esto es que cuando se hace mucho más chico la resolución, él automáticamente detecta y nos da un scroll dentro de las filas, perdón, dentro de las columnas. En vez de ser un scroll de todo el control, viene siendo un scroll nada más dentro de las columnas. Entonces esto lo que nos permite es de que si tenemos en un celular esta resolución, digamos, este scroll no es visible en un celular porque pues viene siendo parte de darle touch hacia abajo, y podemos tener un grid que sea al 100%, pero que el usuario no se dé cuenta que, más bien ahí le da la impresión de que es un grid desarrollado especialmente para celulares, para poder ver pues ahí todo este tipo de información, y que lo puede, bueno, puede ver toda la información necesaria. Y la ventaja de todo esto es que es un solo grid para cualquier plataforma, ya que pues este grid corre dentro de iOS, corre en Android, corre en BlackBerry, corre en Windows Phone, corre en todos lados. Entonces esto nos da la flexibilidad de tener información, o más bien ahora ya podemos presentarle mucha información a los clientes para la toma de decisiones, lo que nosotros queramos, gráficas y demás, desde un celular, desde una tablet, con ayuda de todos estos controles. Obviamente tenemos demasiados controles, vamos a ver algún ejemplo de ellos. Por ejemplo, hay unos que ya nos simulan toda la navegación ¿no? de tabs como si fuera una aplicación normal de mobile. Aquí lo que estamos viendo, este es un control de tabs en la parte inferior, pero todo esto es Kendo. Más sin embargo, el usuario pues pudiera no llegar a darse cuenta de que es Kendo, sino que es una aplicación normal, pero tiene la misma funcionalidad que si fuera una aplicación nativa. Aquí, por ejemplo, algo que se vuelve interesante es que cuando no, o más bien llega a crecer la aplicación hacia abajo, lo que les mencionaba, aquí ellos lo que se busca es que ellos hagan scroll hacia abajo, no hacia los lados. Con el simple hecho de arrastrar el mouse, es como si nosotros estamos viendo, como si le estuviéramos dando touch a la aplicación, y nos crea el mismo efecto que una aplicación nativa de celular. Entonces nos crea el mismo efecto de que si nos pasamos, se hace como un tipo de acordeón y se vuelve a regresar al final pues, de la aplicación. Entonces, bueno, aquí en la ventaja en esta página podemos ver cómo lo simula dentro de controles, ya sea con, bueno, lo que viene siendo la interfaz de iOS, que eso también es algo muy interesante porque el mismo Kendo, de acuerdo al dispositivo, te va a poner el skin que necesite. O nosotros hacerlo, si siempre queremos que se vea como Android en todos los dispositivos, pues le ponemos el tema que nosotros queramos. Pero si queremos que sea dinámico, pues lo configuramos para que cualquier control, ya sea tab, sea botones, sean mensajes, sean alerts, sean lo que sea, pues tome los diseños del mismo sistema en el que se está viendo la aplicación. Entonces, por ejemplo, este es uno de iOS, pero si lo vemos en un Android, vemos que es la misma información, pero con todos los estilos de Android, en este caso del mismo sistema. Si lo vemos en un Windows Phone, pues vemos cómo cambia todo esto por la parte de los estilos, y el usuario, él no se da cuenta de esto. Él lo único que ve es una aplicación tal cual, pero todo esto pues está, si vemos el código fuente de la página, vamos a ver que Mobile Framework, vamos a ver dónde está esto.
este de My Contacts viene siendo esta parte de aquí arriba, que lo único que son divs, listas con estilos y demás, pero estamos viendo que al hacer una aplicación mobile con los controles de Kendo, pues no nos lleva mucho tiempo. El chiste nada más es configurarlo. Aquí por ejemplo le está diciendo que este div va a tener un rol de vista y esta lista también va a ser un list view, que lo que hace es de que nos crea pues ya todo. El view viene siendo como el contenedor o el div padre, y en este caso pues la lista viene siendo la de los contactos, pero no la crea de tal forma que tiene los estilos de cada sistema. Y pues se puede llegar a volver muy interesante toda esta parte. Eh, ¿Algún otro ejemplo así rápido? Por ejemplo, llegamos a manejar todos los eventos o están disponibles todos los eventos de cuando queremos nosotros llegar a controlar cada touch que da en la pantalla, ya sea por regiones. Entonces aquí vemos cuando comienza el touch start, cuando termina, cuando es un tab, cuando es una, pues bueno, por ejemplo aquí es un touch start. Bueno, aquí primero doy uno, este es un touch que lo reconoce, o si es nada más un clic que está simulando el touch, pues bueno, ahí lo tenemos, viene siendo un tab nada más. Pero nosotros con JavaScript y jQuery y todo este framework podemos controlar todos estos eventos y pues nosotros hacer lo que queramos, y pues no tenemos una aplicación por cada plataforma, sino que tenemos una sola aplicación, un solo sitio que puede ser visualizado en todas las plataformas que queramos. Y pues bueno, tenemos, por ejemplo, esta es la de navegación, que igual, vamos a ver, por ejemplo, en iOS cómo sería. Nosotros le damos aquí, bueno, me dicen los contactos, agruparlos, no agruparlos. En Android va a ser igual, pero vemos por los efectos que tiene. Ya esto viéndolo en un celular, pues nos vamos a dar cuenta que es muy similar, si no es que prácticamente igual a una aplicación nativa de cada plataforma. Como les comentaba al principio, la única desventaja que hay ahorita es de que se batalla mucho para tener acceso al hardware del sistema, como cámara, acelerómetros, etcétera. Pero pues se puede volver pues algo muy interesante. Y pues prácticamente viene siendo todo. Vimos Responsive Web Design, vimos algo de Kendo, cómo trabaja, cómo es, cómo se come, dónde aplicarlo. Y pues bueno, creo que sería todo. Ahí pueden ver la página de Kendo, pueden bajarte, bueno, ejemplos y demás. Y pues cualquier cosa, si se les ofrece algo, pues me echan un mail o ya saben por dónde ando. Y pues podemos ahí echar una platicada o ver algunos casos prácticos de cómo utilizar todo este tipo de cosas en nuestros proyectos o proyectos aparte o donde quieran. Y pues bueno, ahora sí ya me despido y que tengan buen fin de año y nos vemos. Bye.